La apuesta era peligrosa. Aceptar el dinero significaba caer en la trampa de la dependencia, como ha ocurrido tantas veces en la historia del continente, y perder la autonomía tan arduamente conquistada. Rechazarlo parecía suicida para un país con tantas necesidades, pero abrió la puerta a una libertad real. Porque para millones de africanos, la verdadera riqueza está en decidir su destino, no en aceptar atajos que los atan para siempre a voluntades ajenas. En Occidente, la reacción fue casi inmediata. Muchos vieron la decisión como una locura. ¿Cómo puede un país pobre rechazar $1.000 millones? Se preguntaban analistas en París y Nueva York, donde la noticia ocupó titulares y paneles de debate. Mientras tanto, en ciudades africanas como Dakar, Lagos y Nairobi, la noticia encendió una chispa de esperanza y orgullo. Ibrahim eligió la dignidad y el control propio, sobre una riqueza que venía con cadenas invisibles pero muy reales. El presidente Ibrahim lo entendió al instante. Frente a las cámaras, con la mirada fija y la voz firme, rechazó la oferta sin vacilar. África no está en venta, sentenció, enviando un eco potente por todo el continente. La frase resonó más allá de las fronteras, convirtiéndose en símbolo de dignidad y resistencia. No era solo un acto político, sino una declaración de principios que recordaba a las luchas históricas de líderes como Thomas Sankara, Nelson Mandela o Patrice Lumumba, quienes también resistieron presiones similares en su momento. ¿De dónde surge el valor para decir no a lo que todos ven como imprescindible? Para entenderlo, hay que mirar el trasfondo histórico y económico que enfrenta África. No es solo dinero lo que está en juego, sino el derecho a escribir su propia historia. Este valor se forja en siglos de luchas, traiciones y sueños postergados. ¿Por qué un país africano dijo no a una suma que podría cambiarlo todo? Imagina el siguiente escenario. Un gigante multinacional como Walmart llega a Burkina Faso y ofrece un cheque de $1.000 millones. Esa cantidad, pronunciada en voz alta, parece casi irreal, $1.000 millones. Es dinero suficiente, en teoría, para construir hospitales en cada ciudad, renovar el sistema educativo, pavimentar carreteras de norte a sur y mejorar la vida de millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, con $1.000 millones se podría financiar la construcción de cientos de escuelas, dotar de material médico a decenas de hospitales y crear miles de empleos directos e indirectos. Pero detrás de ese cheque brillante había una condición peligrosa: abrir los mercados africanos, ceder el control económico estratégico y entregar las llaves del futuro a intereses extranjeros. Recordemos la Conferencia de Berlín en 1885, cuando las potencias europeas se repartieron África como si fuera un pastel. Países enteros cambiaron de manos sin que sus habitantes fueran consultados. Recursos invaluables dejaron el continente, financiando el desarrollo de Europa a costa del empobrecimiento africano. Las huellas de estas decisiones aún marcan las fronteras y los conflictos actuales. África no siempre tuvo el control de su riqueza. Para comprender la fuerza de la decisión de Burkina Faso, hay que remontarse a siglos de historia y dominio extranjero. Durante siglos, África fue vista como un tablero de ajedrez para intereses externos. Desde la llegada de los primeros colonizadores europeos hasta los actuales imperios corporativos, la historia del continente ha estado marcada por una extracción despiadada. Oro, diamantes, petróleo y cacao salían en barcos, mientras la pobreza y las divisiones quedaban atrás. La independencia llegó en la segunda mitad del siglo XX, pero la promesa de una nueva era se desvaneció pronto. Las multinacionales extranjeras tomaron el relevo, imponiendo su poder en los mercados. Hoy, supermercados occidentales llenan ciudades africanas con estantes rebosantes de productos importados, desplazando al agricultor local y forzándolo a vender su cosecha por migajas, si es que logra venderla. Por ejemplo, en muchos países africanos, el arroz importado de Asia es más barato que el producido localmente, condenando a los agricultores a la ruina. Mientras el arroz asiático, el trigo norteamericano y el azúcar europeo llenan las despensas, los campos africanos ven cómo su propio alimento se pudre. La riqueza que nace en África sale del continente el mismo día en que la gente paga en caja. Vuela a Nueva York, París o Londres, dejando apenas sombras de prosperidad. Esta dinámica se repite en sectores clave como la minería, donde el oro extraído en Burkina Faso o Ghana termina en lingotes resguardados en bancos extranjeros. Esa injusticia siembra un sueño amargo en la juventud: emigrar.
Sin oportunidades para crecer, millones de jóvenes miran hacia Europa o América, convencidos de que solo allá existe un futuro digno. La tierra que debería ser hogar se convierte en simple estación de paso. La fuga de cerebros, fenómeno que afecta especialmente a África, priva al continente de médicos, ingenieros y científicos fundamentales para su desarrollo. Pero, ¿cómo se gestó esa decisión histórica en Burkina Faso? Todo comenzó con una oferta imposible de ignorar. Pero cuando gigantes como Walmart llegan, la tentación se multiplica. Prometen cifras que no son millones, sino miles de millones de dólares, capaces de seducir a cualquier gobernante. Sin embargo, tras ese cheque no hay generosidad, hay una cadena invisible, la entrega definitiva del control económico. Si África cede, el ciclo de dependencia y miseria continuará. Las próximas generaciones heredarán la misma pobreza de siempre. Basta mirar el caso de países que aceptaron inversiones extranjeras sin condiciones, como algunos del sudeste asiático, que vieron cómo sus recursos se agotaban sin mejorar el nivel de vida local. Por eso, el rechazo africano a Walmart no es solo una decisión financiera, es una ruptura con siglos de sometimiento, una declaración de dignidad colectiva. Por primera vez en mucho tiempo, un país se atreve a decir, África no está en venta. Este momento puede cambiar el destino de todo un continente, como en su día lo hizo la independencia de Ghana en 1957, que inspiró a otros países a luchar por su libertad. Era una mañana calurosa en Ouagadougou, la capital. Las cámaras estaban encendidas y los asesores de gobierno mantenían la respiración. La delegación de Walmart expuso su propuesta con gráficas, promesas y cifras astronómicas. No era solo dinero. Ofrecían tecnología, acceso a mercados internacionales y la promesa de modernizar el comercio minorista. Era en apariencia la oportunidad del siglo. Pero Ibrahim y su equipo analizaron la letra pequeña. Cada dólar venía atado a la obligación de abrir por completo los mercados, reducir los aranceles a productos importados y permitir que las decisiones estratégicas fueran tomadas desde oficinas lejanas. Era el mismo guión que tantas veces había condenado a África a la periferia del sistema global. Ibrahim recordó las palabras de líderes como Amílcar Cabral o Kwame Nkrumah, quienes advirtieron sobre los peligros de la dependencia económica. ¿Era posible levantar una red de supermercados africanos sin depender de Occidente? Ibrahim y su pueblo decidieron responder esa pregunta con hechos, no palabras. Tras rechazar la oferta millonaria, nació un sueño mayor, un emporio minorista africano, propiedad de africanos, donde cada productor recuperara su dignidad y el valor de lo propio floreciera. Esta visión recordaba a los movimientos cooperativos de Mondragón, en España, que demostraron que la economía solidaria puede prosperar frente a gigantes corporativos. La primera tienda abrió en la capital de Burkina Faso, y no era como cualquier otra. Cada producto, arroz de Malí, manteca de karité local, contaba una historia. No solo eran mercancías, sino pruebas vivas de que el esfuerzo africano podía llenar hogares y alimentar el orgullo de un continente. Los estantes exhibían productos hechos por cooperativas de mujeres, agricultores familiares y artesanos locales. Los clientes sabían de dónde venía cada artículo y a quién beneficiaba. Cada grano, cada tela, cada jabón llevaba el rostro y el nombre de quien lo creó. Precios justos desplazaron la explotación. Los niños veían a sus padres como creadores, no víctimas. Comprar allí era un acto de afirmación. África podía ser dueña de su destino. Pronto, el modelo se replicó en otras ciudades. Un agricultor de arroz en Bobo Dioulasso ya no tenía que vender su cosecha a intermediarios extranjeros, sino que podía negociar directamente con los supermercados locales. Lo que empezó como una tienda creció con rapidez. En pocos años, decenas de sucursales llenaron Burkina Faso, luego cruzaron a Malí, Níger, Senegal y más allá. Los expertos extranjeros, que auguraban el fracaso, miraban con asombro el avance del imposible africano. El fenómeno recordaba a iniciativas como la de Grameen Bank en Bangladesh, que revolucionó el microcrédito y demostró que las soluciones locales pueden transformar comunidades enteras. Pero el éxito trajo represalias. Grandes intereses occidentales, sintiéndose amenazados, respondieron con boicots y bloqueos financieros. Bancos negaron créditos, campañas desprestigiaron los productos africanos y proveedores extranjeros sabotearon entregas clave.
El mensaje era brutal. Desafiar el orden tenía un precio. Las presiones recordaban las sanciones impuestas a Cuba tras su revolución, o a Sudáfrica durante el apartheid, cuando el mundo exterior intentó doblegar a quienes desafiaban el status quo. Cada obstáculo apretaba la soga sobre Ibrahim y su pueblo. Si caían, serían recordados como prueba de que África siempre dependería de Occidente. Pero si triunfaban, demostrarían que la independencia era posible y contagiosa. La tensión se sentía en cada rincón. Los desafíos económicos y políticos se mezclaban con problemas sociales y de infraestructura. Cada paso hacia la autonomía era una frontera más por cruzar. Pero mientras la presión aumentaba, algo inesperado comenzó a gestarse desde abajo. El propio pueblo africano, inspirado por el ejemplo de Burkina Faso, empezó a movilizarse. Agricultores, comerciantes y consumidores formaron alianzas. Se organizaron ferias de productos locales, campañas de consumo responsable y redes de distribución alternativas. La colaboración rompió barreras étnicas, uniendo a distintos sectores en torno a un objetivo común. Con cada nueva tienda, África recuperaba una parte de sí misma, confianza y fe en su propio potencial. La decisión en Burkina Faso se propagó como un incendio de esperanza. En vez de apagarse, la idea se multiplicó. Los ingresos de cada supermercado africano se quedaban en casa, transformándose en hospitales, escuelas y caminos. Las ganancias ya no llenaban cuentas en Nueva York o Londres, ahora se reinvertían en la vida diaria de millones de familias. Ese flujo virtuoso trajo algo aún más valioso: dignidad colectiva. Por primera vez, la gente veía sus impuestos convertidos en clínicas, electricidad y agua limpia. Los agricultores enviaban a sus hijos a escuelas renovadas, financiadas por sus propios vecinos, no por limosnas extranjeras. Se crearon fondos comunitarios para ayudar a los más vulnerables, replicando modelos exitosos de microfinanzas y cooperativas rurales. Pero el verdadero cambio ocurrió en la mente. Inspirados por el ejemplo, países hermanos cooperaron para crear una moneda digital africana, respaldada en oro y libre de bancos foráneos. África, tras siglos de dependencia, tomaba el control de su propio valor. Ya no era rehén de préstamos condicionados ni de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia. La nueva moneda permitió transacciones seguras, rápidas y transparentes entre pequeños emprendedores de diferentes países, fortaleciendo el comercio regional. La nueva moneda impulsó el comercio entre naciones y liberó a millones de pequeños empresarios de tributos injustos y tasas ocultas. Las fronteras internas perdieron fuerza y el sueño de una economía africana unida dejó de ser utopía para volverse realidad. Se crearon cámaras de comercio regionales, se estandarizaron regulaciones y se promovió la movilidad de trabajadores cualificados. El modelo recordaba a la Unión Europea en sus inicios, cuando la cooperación reemplazó la competencia destructiva. El dinero circulando dentro del continente dio origen a una clase media firme. Jóvenes profesionales, mujeres emprendedoras y agricultores innovadores exigieron transparencia, mejores servicios y gobiernos responsables. La política dejó de ser un juego de promesas vacías para transformarse en hechos concretos. Se implementaron sistemas de participación ciudadana donde las comunidades podían decidir el destino de los fondos públicos. Sin embargo, el resto del mundo no lo ignoró. Occidente, al ver amenazados sus intereses, reaccionó con sanciones, bloqueos bancarios y campañas de desinformación. Intentaron desprestigiar los productos africanos y sembrar dudas sobre la estabilidad financiera. Se difundieron noticias falsas que advertían sobre inestabilidad y corrupción, intentando asustar a inversores y consumidores. Pero la población resistió, aprendió a detectar la mentira en los medios y apoyó aún más lo propio. El orgullo creció frente a la adversidad. Cada ataque confirmaba que iban en la dirección correcta. Se organizaron campañas en redes sociales, se crearon sellos de calidad africanos y se promovió la compra de productos nacionales. La resistencia era silenciosa, pero imparable. Lo que estaba en juego era mucho más que dinero. Era el futuro de la soberanía africana y un modelo independiente para el sur global. Si África se rendía, volvería a las cadenas invisibles de la dependencia. Si resistía, abría la puerta para que otros pueblos también se liberaran. El ejemplo de Burkina Faso fue imitado por países como Etiopía, que apostó por la industrialización local,
y Ruanda, que prohibió la importación de ropa usada para fortalecer su industria textil. Esta revolución no solo transformó la economía, se sentía en la identidad, la cultura y el alma de toda una generación. Los jóvenes, antes tentados por la emigración, comenzaron a ver oportunidades en sus propias comunidades. Se revalorizaron las lenguas locales, las tradiciones ancestrales y la creatividad africana. El orgullo de ser africano se reflejaba en la música, la moda y el arte contemporáneo. Pero la historia no termina aquí. El mundo observa, y el desenlace sigue en juego. ¿Podrá África sostener este giro histórico y proteger su nueva independencia? La respuesta depende de la perseverancia, la educación y la unidad de sus pueblos. Si la lección de Burkina Faso se mantiene viva, el continente podrá resistir futuras tentaciones y desafíos. La riqueza africana más profunda trasciende el dinero. Es dignidad, unión y una visión colectiva de futuro. Así como Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, apostó por la educación y la industria nacional para reconstruirse, África tiene hoy la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir su inmenso potencial. Hoy, los productos africanos llevan mucho más que valor material. Cada saco de arroz, cada barra de manteca de karité, cada tela vibrante es un estandarte de identidad y orgullo. Ahora, la gente compra para reconocerse, para afirmar, esto es nuestro, estos somos nosotros. Las ferias locales se han multiplicado, los mercados tradicionales han resurgido, y los alimentos autóctonos han recuperado su lugar en la mesa. El ejemplo de Burkina Faso ha cruzado fronteras y removido conciencias en todo el sur global. Cuando un país rechaza millones a cambio de su independencia, demuestra que la dignidad vale más que cualquier suma. Ese acto de coraje inspira a otros a resistir la explotación y a preguntarse, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad? La pregunta resuena en América Latina, Asia y el Caribe, donde los pueblos también enfrentan dilemas similares. No es solo abrir tiendas o vender productos, es una revolución silenciosa que transforma la manera en que África se ve a sí misma y cómo el mundo la percibe. El liderazgo audaz, como el de Ibrahim, prueba que un solo acto de firmeza puede alterar el destino de millones. Cuando la gente presencia esa valentía, surge la esperanza. Si él puede, nosotros también. La inspiración se contagia, y poco a poco, el cambio se convierte en movimiento. La clave está en la inversión local y colectiva. Cuando campesinos, artesanas y comerciantes unen fuerzas, el resultado supera cualquier cheque extranjero, por enorme que parezca. El dinero fácil se desvanece, la riqueza surgida de la cooperación permanece y crece generación tras generación. Cambiar el rumbo significa que el valor se quede, circule y multiplique oportunidades dentro de África. Ejemplos como el cacao ganés, el café etíope o el algodón de Malí muestran que la calidad africana puede conquistar mercados si se apuesta por la excelencia y la organización comunitaria. Así, el rechazo de un solo cheque se convierte en el capítulo más potente de la nueva historia africana, donde la verdadera riqueza se mide en orgullo, oportunidades y en el despertar de un futuro compartido. Es una lección para el mundo entero. La libertad no tiene precio, y la dignidad colectiva es el tesoro más grande que una nación puede poseer. Aún así, el riesgo persiste. Si se olvida esta lección, el ciclo de dependencia regresará y África perderá su oportunidad de escribir su propia historia. Pero si se aprende, el continente dejará de ser seguidor y liderará, mostrando al mundo el poder de la cooperación y la dignidad. Como dijo Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. África, tras siglos de caídas, hoy empieza a levantarse con paso firme. Pero este cambio no ocurre solo con ideales, exige sacrificios, decisiones difíciles y una visión a largo plazo. ¿Cómo se vive el día a día cuando se elige este camino? La respuesta está en la perseverancia cotidiana, en el trabajo conjunto y la confianza mutua. Cada pequeño avance, cada victoria local, suma en la construcción de un futuro autónomo. África ha dejado claro que no tiene precio. Su dignidad es sagrada, imposible de subastar. Burkina Faso lo demostró cuando rechazó una oferta de $1.000 millones,
la mayor tentación que jamás había tocado a su puerta. No aceptaron vender su presente, ni hipotecar su futuro. Sabían que detrás de ese cheque se escondían cadenas invisibles, dependencia, sumisión y el riesgo de perderse a sí mismos. La auténtica riqueza africana nunca estuvo en el capital extranjero, sino en su pueblo, su memoria y su derecho a decidir. Al decirle no a Walmart, Burkina Faso habló por todos. No somos consumidores pasivos, ni simple mano de obra barata, somos arquitectos de nuestro destino. Ese acto de dignidad cruzó fronteras, sembrando orgullo y esperanza donde antes reinaba la resignación. Cada país africano encara, una y otra vez, el mismo dilema: rendirse al dinero fácil y vender su alma, o apostar por su propio talento y crear riqueza desde adentro. Lo que está en juego va mucho más allá del dinero. Se trata del alma de una generación y del destino de todo un continente. Un contrato puede llenar bolsillos hoy, pero vacía el futuro de los hijos de mañana. Burkina Faso eligió el camino difícil, el único que puede traer una libertad real. Su ejemplo prueba que la dignidad colectiva es más fuerte que cualquier suma extranjera. Cuando un pueblo cree en sí mismo, puede transformar mercados, desafiar imperios y escribir una nueva historia, una historia de soberanía, unidad y respeto propio. La lección es simple y poderosa. La dignidad no se negocia. El capital más valioso nace del esfuerzo propio. Aunque el camino sea largo y difícil, la recompensa es un futuro que ya no depende de cheques ajenos, sino de la fuerza imparable de un pueblo decidido a ser libre. Y así, la pregunta inicial encuentra respuesta. No es el dinero lo que cambia la historia de un país, sino el coraje de un pueblo para decir no cuando todos esperan un sí. El futuro de África no está en venta, y ese futuro comienza hoy. Hoy, África deja de ser territorio de conquista para otros y se convierte en protagonista global. Sus productos, talentos y sueños ya no esperan validación externa. Primero se valoran y celebran en casa. Así, cada tienda abierta, cada agricultor fortalecido y cada joven que decide quedarse es una victoria contra siglos de explotación. La independencia se construye día a día, con decisiones valientes y proyectos compartidos. Burkina Faso, con su negativa firme a una suma que habría hecho temblar a cualquier gobierno, ha dado una lección inolvidable. Ha demostrado que la riqueza verdadera no se mide en dólares, sino en la capacidad de un pueblo para sostener sus principios frente a la adversidad. Hoy, el eco de esa decisión resuena en toda África y en cada rincón del mundo que sueña con un destino propio.